Bien, nos piden ahora, dada una pirámide triangular con vértices A, B, C y D, encuentra la longitud de la altura bajada desde el punto A, ¿ok? O desde el vértice A, ¿ok? Como las componentes de los puntos, ¿ok? Tienen tres, cada uno de los puntos tiene tres componentes. Entonces estamos en presencia de un plano cartesiano en tres dimensiones. El eje X, del medio hacia abajo, positivo, del medio hacia arriba, negativo. ¿Okay? Estas componentes son negativas. ¿Okay? El eje Y, ¿okay? Del medio hacia la derecha, positivo, del medio hacia la izquierda, negativo. El eje Z, del medio hacia arriba positivo y del medio hacia abajo negativo. Entonces estamos en presencia de unas componentes en tres dimensiones, es decir, tridimensional. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué figura origina esos cuatro puntos. Nos dice que es una pirámide triangular. Bueno, vamos a verla, vamos a graficarla. Entonces lo primero que debemos de hacer es ubicarnos en los puntos. Cada uno de los puntos, ok, tiene componentes en X. La primera es X. Vamos a hacerlo con un marcador más fuerte. Componente en X, Y y Z. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z, X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, como estamos en un plano de tres dimensiones, entonces vamos a graficar el primer punto. El primer punto es A, es decir, el vértice A lo voy a graficar. Menos 1, 0, 3. Menos 1 en X. Me ubico en el menos 1 en la X. Pongo el lápiz en el punto menos 1 del eje X negativo. 0 en Y. Quiere decir que no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, porque es 0, está allí, no se mueve. Y me dice que Z vale 3. Entonces, desde el punto menos 1, voy a trazar 3 centímetros hacia arriba. ¿Ok? 3 centímetros hacia arriba. ¿Ok? Y esa línea que voy a trazar tiene que ser paralela al eje vertical. Es decir, 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, aquí estaría el primer punto, ¿ok? Que cuando dibuje la gráfica o el dibujo, este va a ser un vértice, ¿ok? Pero hasta tanto es un punto, ¿ok? Lo que hice fue trazar una línea, ¿ok? Segmentada de 3 centímetros, ¿ok? Desde el punto menos 1 trazo 3 centímetros hacia arriba, ¿ok? Coloco la regla derechita, paralela al eje vertical, ¿ok? Todas las líneas que yo trace van a ser paralelas a los ejes. Ok, las voy a borrar para que no se recargue el dibujo. Lo que me interesa a mí, que estén ubicados allí los puntos. Ya tengo ya el primer punto A. El punto B me dice que es 2, la componente de 2 en X. Me ubico en el 2 de la X, aquí estoy. Me dice que Y vale 1. Entonces quiere decir que se va a mover hacia donde está la Y, el punto 1, es decir, se va a mover horizontalmente, igualito que el eje Y, el eje horizontal. Entonces se va a mover hacia, vamos a buscar un marcador, vamos a ver si está bueno este. Del 2, coloco la regla derechita, ok, y le trazo una línea hacia la derecha, ok, hacia el infinito. Esa línea no tiene medida. Entonces, ahora, como Y vale 1, entonces tenemos que trazar una línea paralela al eje X, es decir, que tenga la misma dirección, es decir, la misma dirección, ¿ok? Esto se debe de hacer con dos reglas. Yo la voy a hacer aquí lo más recto posible, ¿ok? Lo más recto posible, es decir, esto tiene que ser paralelo, ¿ok? Y de aquí trazo una línea, ¿ok? Que es paralela al eje X. Es decir, esta línea que acabo de trazar es una línea paralela al eje X desde el punto 1.
¿Ok? Repito, una línea paralela al eje X. ¿Ok? Eso fue lo que hice desde la componente 1 del eje Y. ¿Ok? Desde el 2 de la X tracé una línea, ¿ok?, hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque la componente en Y es positiva. Se traza una línea horizontal paralela al eje Y. ¿Ok? Y luego en el 1 coloco la regla y trazo una línea paralela al eje X. ¿Ok? Esto que está aquí se borra. Y desde la intersección de X y de Y, que es este puntico que está aquí, vamos a ver si la podemos acercar más. Ok, no se acerca más. Entonces desde este puntico que tengo aquí, ok, que es la intersección XY, de allí voy a trazar, vamos a ver lo que nos dice la componente. Ok, la componente en Z me dice que es -1. ¿Qué quiere decir? De que de esta intersección voy a bajar 1 centímetro. Y como está exactamente sobre el eje, al bajar 1 centímetro, lo que hago es colocar la regla, ¿ok?, y bajo 1 centímetro, ¿ok?, y me quedaría aquí. Entonces el punto final sería ese. Y ese punto, ¿verdad?, se conoce como el punto B, o el vértice B, cuando yo lo una con el A. Entonces este punto va a ser el punto B. Repito, desde la intersección XY, de aquí mido 1 centímetro hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el valor de la componente en Z es negativo. De aquí mido 1 centímetro. Entonces en este puntico sería el punto B. Ok, vamos con C. Voy a tratar de eliminar estas líneas, ok, para que no se vea tan recargado el dibujo. Ok, las líneas paralelas que acabo de dibujar las voy a borrar para que no se vea tan recargado el dibujo. Tú lo practicas allí, ok, para que no se vea tan recargado el dibujo. Ok, lo que nos interesa son los puntos que nos dice en el ejercicio para formar el dibujo que nos están pidiendo. Ok, vamos con el punto C. 3 en X. Me ubico en el 3 de la X. Como el 3 es positivo, sería aquí. Aquí coloco el punto. El lápiz, la punta del lápiz la coloco en el 3. Ok. Exactamente la punta del lápiz la coloco aquí en el 3. Y me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender del valor de Y o de la componente en Y del punto C. Como C es 1 positivo, ok, entonces me voy a mover desde el 3, me voy a mover hacia la derecha, ok, y al moverme hacia la derecha desde el punto 3 voy a trazar una línea paralela al eje Y, ok, una línea paralela, es decir, horizontal, sin medida, ok, la tracé sin medida, así como está allí, ok, la tracé sin medida. Ok, la estoy trazando lo más clarito posible para que el dibujo no se eche a perder. Ok, una línea sin medida. Ahora, ¿qué hago? Bueno, lo mismo que hice. Como Y vale 1, trazamos una línea paralela, ok, donde está el 1 de la Y, una línea paralela al eje X. Es decir, coloco la reglita lo más paralela posible. Ok, entonces aquí trazo la línea y al trazar la línea, ok, se formó la intersección X y Y, ok, borramos esta línea segmentada, la que hice de más, aquí va a ver, vamos a colocarlo para que no se nos olvide, ok, este es el punto B, ok. Ahí está la intersección XY. Ok, nos vamos para el punto ahora. Si por una casualidad este valor fuera negativo, -1, entonces del 3, en vez de trazar la línea para la derecha, vas a trazar la línea hacia la izquierda. Y trazar ahí en el -1
una línea paralela, igualita a esta que está aquí. Ok, pero sería de este lado. Bien, después me dice que Z es 5. ¿Qué quiere decir? Desde la intersección, ok, XY, la intersección es esta que tengo aquí, desde allí vas a trazar 5 centímetros hacia arriba, ok, en forma paralela al eje vertical, paralela, ok. Entonces serían 5 centímetros. Vamos a buscar un marcador más. 5 centímetros desde la intersección. Ok, voy a trazar una línea. Si sobra, ok, si sobra, le quitamos. Y si falta, le añadimos. Ok, 5 centímetros. Entonces sería, aquí hay 4. Aquí hay 4. Y aquí sería el quinto centímetro. Entonces aquí bajaríamos hasta aquí. Entonces de aquí a aquí hay 5 centímetros. Desde la intersección XY hacia arriba, 5 centímetros. Y allí estaría ubicado, en ese punto final, aquí en este punto, estaría ubicado el vértice C. Entonces aquí tenemos el punto. Vamos a copiarlo lo más cerca posible. Este sería C, el punto C. Ok, ya tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Bien. Ok, vamos ahora para el punto D. El punto D es 0, 0, 0. Voy a borrar las líneas que ya no nos hacen falta. Ok, para que no se vea tan recargado el dibujo. Ok, y sería menos 2. Ok, y esta línea roja ya no nos hace falta. Ok, entonces tenemos allí los 3 puntos, A, B y C. Ok, ahora falta el punto D. El punto D tiene todas las componentes 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que el punto es aquí, exactamente en el medio. Entonces este sería el punto D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a unir esos 4 puntos, ok, por orden alfabético. Es decir, A con B. Vamos a ver si nos alcanza la regla. No nos alcanza, lo que quiero yo es que me quede lo más bonita posible. Vamos a ver cómo lo uno. Ok, aquí conseguimos una. Vamos a unir A con B. A con B. B con C. C con D. C con D y D con A. Ok, nos quedó esta figura. Ok, lo que hice fue unir los puntos A con B, A con B, B con C, C con D y D con A. Ok, nos quedó, pareciera que fueran
varios triángulos allí, tenían como 2 triángulos desde este punto. Entonces volvemos a leer, a repasar allí para que se vea mejor. Bien, traté de dibujar un poquito, es decir, mejor la precisión, ¿ok? De los 4 puntos, ¿ok? Bueno, no me quedó tan perfecto, ya que en el dibujo, ¿ok? Cuando se hace con la regla y en hojas ya milimetradas, ¿ok? Que tienen puros cuadritos la hojita, queda perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que analicemos del problema? ¿Ok? La figura, este lado de aquí, ¿ok? Aquí se formaron 2 triángulos, es decir, este triángulo, ¿ok? Es decir, aquí hay 2 triángulos. Tenemos el triángulo, ¿ok? Es B, C y D. Es decir, BCD, y tenemos el triángulo A, B, A, B, D. ¿Ok? Me vengo para el dibujo lo más cercano posible. ¿Ok? El triángulo BCD, BCD, es decir, que esta línea, la línea verde, ¿ok? Del triángulo, del lado, del triángulo ABD, ¿ok? Este triángulo coincide, es decir, esta línea verde coincide con este punto aquí. Es decir, que los 2 triángulos, ¿ok? Tienen un lado en común, que es este lado verde. ¿Ok? Repito, no me quedó preciso. ¿Ok? Este lado verde viene siendo el triángulo este de aquí. Es decir, esta línea verde coincide con el vértice D. Es decir, coincide con este punto D, o en este caso va a ser vértice. Coincide con el vértice D. Entonces aquí se forma un triángulo con este pedacito del lado del triángulo ABD. Es decir, esta línea, ¿ok? Viene siendo parte del triángulo este de aquí. ¿Ok? Es decir, que este pedacito de línea viene siendo el lado del triángulo ABD. Entonces me quedó un poquito separado, pero en realidad, ¿ok? Este es el triángulo que se forma aquí, con el que yo voy a empezar a trabajar. ¿Ok? No nos interesa ya el plano cartesiano. Lo que nos interesa a nosotros es el dibujo. ¿Ok? Entonces repito, el triángulo ABD, ¿ok? Que es este que está aquí. ¿Ok? ABD. ¿Ok? Vamos a colorearlo. Este triángulo, vamos a poner otro colorcito. Aquí hay un triángulo. ¿Ok? Todo esto es un triángulo. ¿Ok? Todo esto es un triángulo. Y el otro triángulo viene siendo todo este de aquí. ¿Ok? Es como que si aquí se uniera con el otro lado. ¿Ok? Pero me quedó un poquito separado. Entonces, ¿con qué triángulo? Aquí sería el triángulo así, un poquito separado aquí. Ahí me perdimos la precisión. ¿Ok? Sería el triángulo BCD. Es decir, este triángulo que está aquí, que se forma aquí. Pero si lo hacemos con la reglita, ¿ok? Y con una milimetrada nos damos cuenta de que aquí hay un triángulo, ¿eh? Un triángulo CDB o BCD, ¿ok? Aquí está el triángulo. Y aquí se forma otro triángulo, ADB, ¿ok? Hay 2 triángulos allí, con lo que se conoce como pirámide, ¿ok? Triangular, ¿ok? Así lo manifiesta en el dibujo. Entonces, lo que quiero que observes es eso, me quedó un poquito layado y es allí donde se pierde la precisión. Bien. Ok, repito, cuando lo hagas en tu hoja, en tu cuaderno, te vas a dar cuenta que aquí se formó un triángulo, ¿ok? Y aquí luego se va a formar este triángulo, ¿ok? Este triángulo grande que está aquí. Bien, entonces, ¿con qué triángulo voy a trabajar? Voy a trabajar con el triángulo BCD. ¿Por qué BCD? Porque nos están pidiendo que encuentre la longitud de la altura bajada desde el punto A. ¿Ok? El otro triángulo que se forma es el triángulo ABD. Entonces, como este triángulo pega aquí con la línea, ¿ok? Pega aquí con la línea, aquí está el triángulo, ¿ok? BCD, aquí está el triángulo. Entonces, necesitamos encontrar este pedacito
para luego encontrar el otro pedacito que hace que podamos medir toda la longitud, ¿ok?, de bajada, como lo dice en este caso el ejercicio, desde el vértice A o desde el punto A. Entonces necesitamos encontrar primero este pedacito de aquí, desde D hasta B. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los vectores BC y BD. Es decir, voy a encontrar el vector BC y el vector BD. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo escribimos. Vector BC va a ser igual a la diferencia de C menos B. Entonces, ¿cómo lo voy a restar? Voy a restar sus componentes, así como lo identifiqué al principio. Voy a restar las componentes de C, X con X, de C, es decir, la componente de X de C con la componente X de B. Voy a restar la componente Y del vector, en este caso del vértice C, con la componente Y del vértice B. Voy a restar la componente Z, ¿ok?, del vértice C con la componente Z del vértice B. ¿Ok? Entonces sería, voy con las componentes en X. Primero C, componente en X, 3. Menos, porque me dice que lo tengo que restar. ¿Ok? Entonces sería menos la componente de B. En este caso es 2. ¿Ok? Lo separo con una coma. Ahora voy a restar las componentes de Y de ambos vértices, de C y de B. Sería 1 menos la componente Y de B. Ok, vamos ahora con Z, sería 5 de C, componente Z del vértice C, lo voy a restar con la componente Z del vértice B. Como es menos 1, acuérdense que este menos es el menos de la operación. Y como Z es negativo, entonces sería escrito de esta forma. Y lo protegemos con un paréntesis chiquitico. Y el paréntesis grande, que es el paréntesis de la operación. Entonces me quedaría B menos C va a ser igual. 3 y me quitan 2, daría 1. 1 y me quitan 1, daría 0. Aquí no puedo operar porque hay dos signos. Un número tiene dos signos seguidos. Multiplicamos los signos, menos por menos, daría más. Me quedaría 1. Entonces finalmente me queda que la resta del vector o la diferencia del vector B menos C va a ser igual. 1, 0, 5 más 1, daría 6. Y allí tengo las componentes del vector BC. Ahora vamos con la diferencia del vector BD. Hacemos lo mismo, ¿ok? Pero utilizando las componentes de los vectores, de los vértices B y D. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a escribirlo como lo que debemos de hacer. Sería D menos B. Hacemos lo mismo. D, 0 menos B, 0 menos 2. Componente en X con la de X. Ahora vamos Y con Y. 0 menos 1. Z, 0 menos la componente en Z del vector B, menos 1. Hay dos signos seguidos, lo protegemos con paréntesis. Resolvemos. BD, o el vector BD, va a estar formado por 0 menos 2 es menos 2, 0 menos 1, menos 1. Y aquí no puedo operar porque hay dos signos, un número tiene dos signos seguidos. Menos por menos daría más. Finalmente me quedaría menos 2, menos 1 y 0 más 1 daría 1. Y allí encontramos el vector BD. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos resultados que hemos obtenido? Bueno, vamos a utilizar lo que se conoce como el producto cruz o producto cruzado, como tú lo quieras llamar. Entonces, ¿cómo lo voy a formar? Sería así. BC por el vector BD. Esto va a ser igual al determinante y vamos a ver si tenemos espacio. Como esto no lo vamos a utilizar, lo podemos borrar, ¿ok? Ya el gráfico lo podemos borrar solamente el plano cartesiano. Esto no, porque esto es lo que necesitamos para analizar. Vamos a poner aquí el vértice C. Entonces sería
determinante I, J, K, que son los vectores unitarios, ¿ok? ¿Y quiénes van a estar conformados en la primera fila? El vector BC. ¿Cuánto nos dio el vector BC? 1, 0, 6. Y en la siguiente fila va a estar el vector BD, menos 2, menos 1 y 1. ¿Cómo vamos a resolver ese producto cruz? ¿Ok? Utilizando determinante. ¿Ok? Entonces, para encontrar el vector unitario I, es decir, para calcular I, sería así. I, paréntesis, como es un vector unitario, vamos a colocarle o expresarlo en forma de vector. Sería, para encontrar I, eliminamos toda la fila donde está I y toda la columna donde está I. Borramos toda la columna de I y toda la fila de I. ¿Qué me quedó? Me quedaron estos numeritos. Lo expresamos en determinante. 0 menos 1 y 6 y 1. ¿Ok? Menos, siempre va a ir este menos. J. ¿Ok? Volvemos a expresarlo en determinante. Hacemos lo mismo que hice con I. Tacho toda la fila donde está J y toda la columna donde está J. ¿Qué me quedó? 1 menos 2. Y 6 y 1. Más K. ¿Ok? Podemos borrar esto. Más K. Lo expresamos en determinante. Hacemos lo mismo. Borramos toda la fila donde está K y toda la columna donde está K. ¿Ok? ¿Qué nos quedó? Estos numeritos que están aquí. Me quedó 1 menos 2, 0 menos 1. ¿Ok? Entonces, allí tenemos operaciones con determinante 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a ponerlo por aquí. Y abrimos paréntesis. Multiplicamos en cruz. ¿Ok? Siempre se empieza así. Vamos a hacer aquí la formita. Siempre vamos a empezar en esta diagonal. ¿Ok? Empezamos a multiplicar. 0 por 1 daría 0. Como voy ahora en sentido contrario, ¿ok? Voy en sentido contrario, iría en este sentido. Siempre se colocan menos. Este menos que estoy colocando. Y multiplicamos normal. Más por menos daría menos. 6 por 1 daría 6. Y como este número tiene dos signos seguidos, se protege con paréntesis. ¿Ok? Sigo y cierro el paréntesis de la operación. Menos J. Y volvemos a hacer la misma operación. Empezando en esta diagonal. Siempre se empieza en esta diagonal. Siempre será así. 1 por 1 daría 1. Menos, porque voy en sentido contrario. 6 por menos 2. Más por menos daría menos. Si quería paréntesis. 6 por 2 daría 12. Cierro paréntesis de la operación. Más K. Abro paréntesis. Volvemos a multiplicar en diagonal. Más por menos daría menos. 1 por 1 daría 1. Como voy en sentido contrario, va al menos. Ahora multiplicamos estos dos. 0 por menos 2, eso da 0. Todo multiplicado por 0 da 0. ¿Ok? Resolvemos. Vamos a eliminar los paréntesis. Tratar de eliminar los paréntesis. Me quedaría ahí. 0 menos por menos daría más. Me quedaría más 6. Menos J. Aquí no puedo hacer nada. Tengo que eliminar el paréntesis chiquitico. Menos por menos daría más. Quedaría 12. Más K. Menos 1. Aquí sí puedo hacer la operación. Menos 1 menos 0. Daría menos 1. ¿Ok? Ahora me vengo para acá, para arriba. ¿Ok? Resolvemos las operaciones que están en los paréntesis. Me quedaría I. 0 más 6 daría 6.
y aquí puedo borrarle el paréntesis y le añadiría el 6 delante de la letra o delante del vector unitario. Sigo menos j y el vector unitario 1 más 12 daría 13, es decir que aquí mismo le podemos añadir el 13 ya que nos dio positivo, y más por menos es menos, y 1 por k sencillamente quedaría k. ¿Ok? Y allí tenemos el producto cruzado, es decir, la solución del producto cruzado, que nos dio 6i menos 13j menos k. ¿Ok? Ya encontramos el producto cruzado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la magnitud de ese producto cruzado. ¿Cómo sería la magnitud? Bueno, la expresamos de esta forma. BC, ¿okay?, por BD va a ser igual, ¿ok?, a la raíz cuadrada, ¿ok?, de los coeficientes de cada uno de esos vectores unitarios elevado al cuadrado. Aquí es 6, aquí colocamos 6 a la 2, más, metemos el otro coeficiente, el de j, al cuadrado, ¿ok?, más el otro coeficiente de k, se sobreentiende que es menos 1, al cuadrado. ¿Ok? Eso fue lo que hice allí. Agarré los coeficientes de esos vectores unitarios, los elevé al cuadrado dentro de una raíz. ¿Ok? Entonces me quedaría la magnitud de los vectores o del producto cruz BC por BD en el factor vector, ¿ok?, BC por BD. Entonces resolvemos. Raíz cuadrada, 6 al cuadrado, eso da 36, 6 por 6 daría 36, más, no puedo multiplicar el más con el menos porque esto está en forma de potencia. Aquí multiplicamos dos veces el menos por sí mismo, menos por menos daría más, y 13 por 13 daría 169. Más, tampoco puedo multiplicar el más con el menos porque tiene un exponente. Menos 1 elevado a la 2, eso da 1. ¿Ok? Vamos a ver si lo ubica la calculadora. Ok, verificamos. 6 al cuadrado, ok, lo ponemos aquí en la calculadora, paréntesis, 6, cierro paréntesis, al cuadrado, daría 36. Vamos con el menos 13, paréntesis, menos 13, cierro paréntesis, al cuadrado, 169. Y bueno, y menos 1 a la 2 daría 1. ¿Ok? Sumamos todo eso, 36 más 169 más 1, eso nos da 206. ¿Ok? Entonces, copiamos 206, es decir, nos quedaría raíz cuadrada de 206. ¿Ok? Si calculamos la raíz cuadrada de 206, le damos raíz, ¿ok?, de 206, raíz cuadrada de 206, eso nos da en la expresión decimal 14,352. Bueno, infinito, hay bastantes decimales, pero vamos a dejarlo así por si acaso más adelante podemos utilizar esa respuesta y nos dé un valor más exacto. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta allí, no le vamos a sacar la raíz cuadrada ya que no es exacta. Ok, ¿para qué calculamos el producto vectorial? ¿Y para qué calculamos la magnitud del producto cruz? ¿Ok? Producto cruz. ¿Ok? ¿Para qué la calculamos? Bueno, porque necesitamos saber el área de la base del triángulo
CD. Estoy trabajando con este triángulo, necesitamos saber el área para luego calcular cuánto sería la base de ese triángulo. Acuérdate que la línea, esta línea verde, ¿ok?, es parte de la línea o del lado BD del triángulo BCD, ¿ok? Es parte, ¿ok? Entonces necesitamos saber este pedacito. Entonces, para encontrar este pedacito, primero debemos de conocer cuál es el área de ese triángulo, ¿ok?, o de esa pirámide triangular. Entonces sería, área va a ser igual, ¿ok?, a 1/2, ¿ok?, por la magnitud del producto cruz. ¿Ok? Reemplazamos, área es igual a 1/2, ¿ok?, de lo que nos dio aquí. ¿Cuánto nos dio aquí? La magnitud de B por C por B por D nos dio raíz cuadrada de 206. ¿Ok? Metemos esos valores en la calculadora y ya sabemos ya que 1 por raíz cuadrada de 206 nos va a dar raíz cuadrada de 206. ¿Ok? Y luego lo dividimos entre 2. Y al dividirlo entre 2, vamos a ver si lo podemos llevar a la fracción. ¿Ok? No nos da en fracción. ¿Ok? Como no nos da en fracción, bueno, la dejamos de esa forma. ¿Ok? Para ver si más adelante podemos simplificar o utilizar ese mismo resultado y las operaciones sean más fáciles. Entonces, el área de ese triángulo sería raíz cuadrada de 206 sobre 2. ¿Ok? Si la quieres escribir en forma decimal o en expresión decimal, lo puedes hacer. Aquí tenemos los resultados que nos dio. Vamos a aproximarlo, vamos a ponerle 2 decimales. Vamos a buscar fix, le damos mode hasta que aparezca fix. 1, 2 decimales. ¿Ok? Lo podemos escribir como raíz cuadrada de 206 entre 2 o 7,18. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Ok? Si necesitamos, como estamos calculando área, sería unidades al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué unidades? Porque no sabemos si utilizamos centímetros, milímetros, pies, yarda, pulgada, ¿ok? Cualquier unidad de longitud. ¿Ok? Entonces podemos utilizar esto expresado en decimal o este resultado. Más adelante, si lo vamos a utilizar, bueno, ya tenemos esos resultados. Entonces ya encontramos el área del triángulo, ¿ok?, BCD. ¿Ok? Bien, ya al tener el área del triángulo BCD, ahora podemos calcular la distancia del vértice A o del punto A, ¿ok? En este caso sería vértice porque lo estoy viendo como una figura, un triángulo, desde el vértice A, ¿ok?, a la base BCD. La base sería esta que está aquí, este pedacito. ¿Ok? Entonces, para poderla calcular, usamos la fórmula de la distancia desde un punto a un plano. La ecuación del plano se puede obtener usando el punto de bajada. ¿Cuál es el punto de bajada? Sería en este caso el punto B. ¿Ok? Utilizamos el punto B como referencia. ¿Ok? Vamos a escribirlo por aquí. El punto B es 2, 1 y menos 1. El punto B es este que está aquí. ¿Ok? Y utilizando un vector normal, el vector normal lo podemos, en este caso, ubicar. ¿Ok? El vector normal vamos a llamarlo N, vector normal. ¿Y quién me va a dar a mí ese vector normal? Bueno, ya nosotros lo hemos calculado, que es el resultado del producto cruz, es decir, de este resultado. Entonces el vector normal, aquí lo que me interesa es utilizar los coeficientes de esos vectores unitarios. El coeficiente del vector unitario I sería 6, el coeficiente del vector unitario J sería menos 13, y el vector unitario el coeficiente del vector unitario K sería menos 1. ¿Ok? Este sería el vector normal. ¿Ok? Y ahora, bueno, podemos escribir la fórmula de la ecuación del plano. La ecuación del plano, ¿ok?,
podemos identificar aquí al 6 como A, al menos 13 sería B y al menos 1 sería C, para poderlos ubicar en la fórmula de la ecuación del plano, la que voy a escribir. Sería A X menos X sub 0 más B Y menos Y sub 0 más C, paréntesis, Z menos Z sub 0. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿De dónde voy a sacar yo los valores? Bueno, muy fácil. Ya identifiqué A, B y C de la ecuación del plano. ¿Quiénes van a ser X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Las componentes del vector de bajada o del vértice de bajada. En este caso es el vértice B. ¿Quiénes van a ser X sub 0? El 2. Acuérdate que esta es la componente como lo dice aquí al principio. X, Y, Z. Igualito. Aquí van a ser X, Y y Z. ¿Por qué se llama X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Porque corresponden a un punto específico del ejercicio. ¿Dónde me interesa a mí? En B. Ok, reemplazamos. A sería 6. X es la variable X menos X sub 0. X sub 0 sería el 2. Más B. Perdón, B. ¿Cuánto es el valor de B? Menos 13. Entonces aquí protegemos con paréntesis. ¿Ok? Porque no pueden haber dos signos seguidos en un número. Sería Y menos Y sub 0. ¿Quién es Y sub 0? El 1. Más C. C es menos 1. No pueden haber dos signos seguidos en un número. Abro paréntesis, sería Z menos Z sub 0. Z sub 0 sería la componente en Z del vértice B o del punto B. Entonces, como es menos 1, sería paréntesis menos 1 y cierro el paréntesis. ¿Ok? Porque el menos que separa a cada una de las variables, ese menos, ¿ok? Ese menos es de la fórmula. Entonces, por lo tanto, como la componente en Z sub 0 es negativo, entonces sería menos paréntesis menos 1. Igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos espacio. Tenemos espacio. Resolvemos. Vamos a tratar de eliminar los paréntesis donde hay un número que tenga dos signos. Esto queda igualito. Más por menos daría menos, quedaría menos 13. Y menos 1. Más por menos quedaría menos 1. Y aquí quedaría Z, menos por menos daría más, igual a 0. Ok, vamos a borrarla aquí para tener mayor espacio. Ok, resolvemos, aplicamos propiedad distributiva. 6 por X quedaría 6X, más por menos daría menos, 6 por 2 daría 12, menos por más daría menos, 13 por 1 daría 13 y me queda la Y. Menos por menos da más, 13 por 1 daría 13. ¿Ok? Yo dije 1 porque aquí se sobreentiende que hay un 1. ¿Ok? Imaginario. No se coloca, se sobreentiende. 13 por 1 daría 13 y le agrego la Y. Sigo. Menos por más daría menos. 1 por Z quedaría una Z. Menos por más daría menos. 1 por 1 daría 1 igual a 0. Ok, simplificamos. Unimos las letras por orden alfabético. 6X, después viene la Y, menos 13Y, después viene la Z, menos una Z. Recuérdense que ese 1 no se coloca, se sobreentiende que es 1. No lo voy a colocar como resultado. Ok, lo coloco en el procedimiento para que lo veas. Ok, ahora sumamos o restamos dependiendo de las cantidades que tengan. Voy a sumar los números fáciles. 13 positivo y me quitan 1 negativo, quedarían 12. 12 y me quitan 12, da 0. Entonces no me quedan términos sin variable. Igual a 0.
¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la distancia desde el punto A, ¿ok? Al plano. Es decir, desde el punto A hasta el plano. Todo esto. Este es un plano. ¿Ok? Entonces voy a calcular toda la distancia. Entonces utilizamos la fórmula de distancia del punto plano. Es decir, distancia, paréntesis, punto, coma, pi, ¿ok? Es el plano, ¿ok? Lo voy a representar como el plano, ¿ok? De la figura. Va a ser igual al valor absoluto de a x sub 0 más b y sub 0 más c z sub 0 más d, ¿ok? Todo esto dividido por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser A, B, C y D? Bueno, ya A, B y C ya nosotros la identificamos. A, B y C. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser las componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Por supuesto, el punto A. Es decir, las componentes del punto A. Menos 1, 0 y 3. Y por supuesto, como D, ¿ok? D aquí no hay otra componente, entonces D no la voy a reemplazar, no hay nada. ¿Ok? Entonces reemplazamos. Quedaría la distancia del punto al plano va a ser igual. Valor absoluto A. A dijimos que es 6. Paréntesis, X sub 0. Acuérdense que voy a calcular la distancia del punto A hasta el plano. ¿Quién va a ser A? X sub 0 va a ser menos 1. La componente en X. Más B. B que es menos 13. Lo pongo en paréntesis. ¿Ok? Y sub 0, la componente Y del punto o del punto del vértice A. Sería 0. Más C. C, que es menos 1. Aquí sería paréntesis. Por Z sub 0. Z sub 0 es 3. ¿Ok? No hay D porque no hay componentes en D. Entonces cerramos aquí. ¿Ok? No hay valores de D. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de lo que yo llamé A. A es 6. Lo elevo al cuadrado. Más B. Menos 13. Al cuadrado. Más C. C es menos 1. Al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos. La distancia del punto al plano va a ser igual al valor absoluto, ¿ok? Como tenemos la calculadora, podemos calcular todo eso así como aparece allí. Entonces sería 6, paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, más, paréntesis, menos 13, cierro paréntesis, abro paréntesis, 0, cierro paréntesis, más, paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, abro paréntesis, 3 y cierro paréntesis. Y eso nos da menos 9. Es decir, que nos daría valor absoluto de menos 9. Coloqué todos los valores de aquí en la calculadora. Daría menos 9. ¿Ok? Y me estoy dando cuenta de que ya esta operación, ya nosotros la hicimos. ¿Ok? Ya está hecha. La hicimos aquí. ¿Ok? ¿Cuánto nos dio? Raíz cuadrada de 206. ¿Ok? Entonces, como estoy calculando distancia,
Por eso que lleva esta barra de valor absoluto, porque las distancias no son negativas. Valor absoluto es menos 9. 9. Lo que importa es el valor numérico, no importa el signo. Y raíz cuadrada de 206. Ok, dividimos eso para ver si da algún resultado más fácil de poder escribir. Ok, nos damos cuenta de que, bueno, tengo fix, quiere decir que da expresión decimal. Vamos a reiniciarla para que podamos ver qué resultado da. Ok, da una expresión decimal que se llena la calculadora. Bueno, vamos a aproximarla, vamos a ponerle 2 decimales. Esto que estamos haciendo ya lo hemos hecho varias veces. 1, 2 decimales, 0,63. Entonces, esta sería la distancia que hay desde el punto A hasta B, 0,63. Y como es una distancia, ok, entonces tenemos que colocarle una unidad, 0,63 unidades, ok, porque es la distancia que hay. Bien, y por lo tanto es un valor aproximado. Vamos a colocarle la línea aquí que es una aproximación, no es el valor real, ya que tuvimos que utilizar fix. Entonces 0,63 unidades. Ok, entonces podemos decir que la longitud de la altura desde el punto A hacia la base, desde el punto A hacia la base, ok, BD, o del triángulo BCD, ok, es esta que tenemos aquí. Entonces, como es una altura, es una bajada, vamos a expresarlo como altura. Entonces, la altura es aproximadamente igual a 0,63 unidades, ok, ya que es una altura, una bajada, así lo dice el mismo problema. Entonces, por lo tanto, debemos de enfocarnos de esa manera, ok. Lo único malo que pasó aquí fue en el dibujo, ok, que quería que se viera el triángulo, es decir, esto es un triángulo, el triángulo es así, ok, quedaría así el triángulo, o las dos pirámides, pues, sería así, ok, sería el triángulo así. Entonces este es el triángulo BCD, ok, y en el otro triángulo sería A, D, A, D y B, ok, el otro triángulo. Entonces, por lo tanto, allí fue donde tuvimos un pequeño error allí, ok, que no se evidencia bien la figura, ok. Es como, vamos a ver si lo podemos hacer aquí a mano alzada, sería algo como así. Ok, vamos a poner aquí C, aquí ponemos a B y aquí ponemos a D. Y el otro triángulo vendría siendo como así. Algo más o menos así, pues. Es decir, uno de los lados del triángulo es la base del otro triángulo, ok. Entonces, por lo tanto, había que hacerlo con una mayor precisión allí, ok. Pero bueno, esta sería la solución del ejercicio.